Ok, ahora estoy en línea. Sí, buenos días. Se lo escucha. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos esta mañana, jueves 25 de febrero, a la presentación que vamos a tener, la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Un tema muy importante, vigente plenamente en nuestra realidad. Para esto vamos a presentar al doctor Jimmy Espinosa, quien nos va a acompañar como conferencista de esta mañana. Él es profesor asociado del Baylor College of Medicine de Houston, Texas. Tiene un diplomado de medicina fetal en la Fundación de Medicina Fetal en Londres, Reino Unido. Y es codirector actual del Centro Fetal del Texas Children's Hospital. El tema de la oclusión traqueal y el manejo de hernia fragmática que el doctor Jimmy Espinosa va a tratar el día de hoy es muy importante. En nuestro país, solamente un pequeño correlato mínimo antes del ingreso de la conferencia es saber que nosotros no tenemos programas oficiales en hospitales públicos vigentes de oclusión traqueal. La mayoría de experiencias, pocas privadas, se han realizado a nivel privado en clínicas externas, y el principal problema que hoy se tiene para la supervivencia de los bebés, más allá de la hernia diafragmática en sí, es luchar contra la hipertensión pulmonar para mejorar la tasa de supervivencia que sigue siendo muy, muy baja en toda la región de Latinoamérica a pesar de la oclusión traqueal. Entonces, seguramente hoy nos vamos a nutrir de la experiencia, de la suerte de tener al doctor Jimmy Espinosa, que forma parte de uno de los grupos más importantes en Texas Children's Hospital, y poder ver el manejo de estos casos y cómo se correlacionan todo, ¿no? El año pasado, el 2020, han habido bastantes presentaciones en principales revistas internacionales, editoriales de Ivesville, Yandy Press, comentando sobre la importancia de esperar o no esperar los resultados de los trials actuales vigentes que hablan sobre la pertinencia o no de la oclusión traqueal. Así que yo estoy seguro que todas estas dudas nos van a enriquecer mucho aprovechando la gran conferencia del doctor Jimmy Espinosa. Así que, sin más, solamente le doy ingreso al doctor para poder esperar su conferencia, y muchas gracias por tenerlo acá en este congreso de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor Jimmy. Estimado doctor Juan Pedro Matsumura Casano, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, doctor Luis Mesa Santibáñez, secretario de Acción Científica, miembros de la sociedad, colegas y amigos, gracias nuevamente a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la oportunidad de compartir nuestras publicaciones y nuestras experiencias. No tengo conflicto de interés con el contenido de esta presentación. Voy a hablar sobre hernia diafragmática congénita y el manejo utilizando el globo traqueal para el manejo de hernia diafragmática congénita severa. Mil disculpas si es que esta imagen es un poco grotesca, pero es importante recordar las consecuencias de un defecto en el diafragma. La hernia diafragmática congénita ocurre por un fracaso en el cierre de los pliegues pleuroperitoneales entre la semana 4 a 10 después de la fertilización. La frecuencia de esta enfermedad congénita es de 1 en 500. El defecto generalmente es en el lado izquierdo del 85% de los casos, y en el lado derecho es entre 10 a 15%. Defectos bilaterales son raros. El 50% puede estar asociado a otras anomalías mayores. El 15% de estos casos está asociado a problemas de cromosomas o pueden estar asociados con un problema sindrómico. Cuando uno hace el ultrasonido, este es un corte transversal del tórax del bebé a nivel de corte de 4 cámaras. Ustedes pueden ver de que el corazón está simplemente desplazado a un lado por la presencia del estómago, del hígado, del intestino, y detrás del corazón se puede ver como que el pulmón está totalmente ajustado, está todo estrechado por la presencia de este contenido intraabdominal en el tórax. Entonces, los problemas importantes de hernia diafragmática congénita son la hipoplasia pulmonar, la hipertensión pulmonar y la compresión cardíaca. Esta es una diapositiva un poco
que tiene bastantes números, pero quiero que pongan atención a estas dos áreas grises. La parte inferior del área gris hay una iniciales que dice LHR, que son las siglas en inglés para referirse a la razón pulmón-cabeza. La razón pulmón-cabeza es un parámetro ultrasonográfico que se utiliza para determinar la severidad de la hernia diafragmática. Y la parte superior que está en gris es la posibilidad de sobrevida. Como ustedes pueden ver, cuando la razón pulmón-cabeza está por debajo del 0.7, la posibilidad de sobrevivir es solamente 5%. Cuando la razón pulmón-cabeza está entre 0.7 y 1.14, posibilidad de sobrevivir de 15%. Cuando la razón pulmón-cabeza está básicamente entre 1 y 2, eso es una hernia diafragmática moderada y sobrevida 50%. Y cuando la razón pulmón-cabeza está por encima de 2, básicamente, la posibilidad de sobrevivir es 90%, y esos serían los casos con hernia diafragmática leve. Entonces es importante verificar esto, demostrar de que a medida de que el tamaño del pulmón se reduce, la posibilidad de sobrevivir es mucho menor. Ahora, estos números que les estoy refiriendo de 15% y 5% en casos de enfermedad severa y extremadamente severa, eso es cuando no hay el acceso a un pulmón artificial, que en inglés se refiere al ECMO o Extracorporeal Membrane Oxygenation, y eso cambia la sobrevida, inclusive en casos con hernia diafragmática severa. Y voy a explicar un poquito más adelante a qué me refiero con esto. Esta es la posibilidad de sobrevida. Entonces, les he hablado sobre la razón pulmón-cabeza, pero hay otro parámetro en la parte inferior de esta diapositiva donde tiene que ver también un factor importante, que es la proporción del hígado que está herniado hacia el tórax. Cuando una hernia del hígado, la posibilidad de sobrevida es solamente 41%, pero cuando no hay un pedazo del hígado que está herniado, el 80% de esto debe sobrevivir. Entonces, no solamente es el tamaño del pulmón basado en la razón pulmón-cabeza, sino también la proporción del hígado que está herniado, que determina la supervivencia neonatal. En la parte izquierda de esta diapositiva pueden ver un árbol bronquial normal. En la parte derecha es un árbol bronquial hipoplástico. Lo mismo se puede ver en la resonancia magnética, como ustedes pueden ver acá, en este círculo. Pueden ver ustedes de que el pequeño pulmón que está en la parte superior está comprimido por la presencia del estómago y el intestino, que ha prevenido el desarrollo normal de este pulmón, a diferencia del pulmón contralateral, que tiene una forma y un tamaño normal. Esta es una imagen de ultrasonido a nivel del punto de corte de 4 caras. Es una imagen transversal del tórax del feto. Y como ustedes pueden ver, acá está el corazón, que está totalmente desplazado hacia un lado. Acá pueden ver un poco del hígado, el estómago, el intestino. Y este es el área del pulmón que está detrás del corazón. Entonces, lo que se hace en esos casos es se mide la distancia más larga del pulmón y la distancia más corta, y eso se divide por la circunferencia cefálica, y esta es la forma como se calcula la razón pulmón-cabeza. Esto es un parámetro que ha sido estudiado clásicamente, pero este parámetro cambia con edad gestacional. En este caso, la razón pulmón-cabeza es 0.67, que está asociado a una hernia diafragmática extremadamente severa. Metodologías para medir la razón pulmón-cabeza, quiero que focalicen en la imagen que está en el medio y la imagen que está a la derecha. La imagen que está en el medio, lo que acabo de decirles, la distancia más larga de los diámetros del pulmón. Esta era la forma clásica como se medía, cómo se estimaba la razón pulmón-cabeza, pero la imagen de la derecha es utilizando el método de trazado, que es la forma como se está utilizando en muchos de los centros, incluyendo el nuestro, para determinar la razón pulmón-cabeza. Se hace un trazado del pulmón, y este trazado se divide, con la circunferencia cefálica para calcular la razón pulmón-cabeza. Entonces, el método más adecuado y más reproducible es el método de la derecha. Este es un estudio, una publicación ya de hace algún tiempo, 2007, de Gianni y el equipo de Jan Deprez. Hay varias
nombres grandes, incluyendo a Nicolaides en este papel, donde evalúan la razón pulmón-cabeza. Y algo que es importante es en la imagen de la izquierda de la diapositiva, ustedes pueden ver en el eje Y está la razón pulmón-cabeza y en el eje X está la edad gestacional. Ustedes pueden ver de que la razón pulmón-cabeza cambia con la edad gestacional. Entonces, la razón pulmón-cabeza sola no es tan útil a no ser que se controle por la edad gestacional, que se ajuste por la edad gestacional. Pero la forma como se ajusta esto es la gráfica de la derecha. Como ustedes pueden ver, esto es lo que está observado dividido con lo que está, con lo que está esperado para la razón pulmón-cabeza. Y ese parámetro no cambia con la edad gestacional, como ustedes pueden ver aquí. Ahora, nuevamente, lo mismo que les dije, este parámetro de lo que está observado y esperado en la razón pulmón-cabeza es el parámetro que se utiliza frecuentemente en Europa para muchos de los estudios que han publicado, incluyendo un estudio randomizado que va a ser publicado pronto con respecto al valor del globo traqueal en casos de hernia reumática severa y moderada. Pero si ustedes ven en esta publicación, por ejemplo, por encima, entre cuando la razón, lo que está observado y esperado es entre 15 y 25%, esa es la definición de hipoplasia pulmonar severa y la sobrevida solamente es un 20%. En cambio, si uno compara con una hernia reumática moderada, definida como una razón de lo que está observado, de lo que está esperado, en términos de la razón pulmón-cabeza, por encima del 45%, la posibilidad de sobrevivir por encima del 75%. ¿No? Y ustedes pueden ver cómo cambia la sobrevida a medida que este parámetro de la izquierda también cambia. Y no solamente es eso, sino en esta publicación el grupo de Deprez y Villani demostraron que para cada uno de los rangos importa también la proporción del hígado que está herniado. Por ejemplo, si ustedes ven en este recuadro que dice la hernia reumática severa, que ustedes siguen mi puntero, la sobrevida cuando hay hernia reumática es solamente de alrededor de un 8 o 10%, cuando hay una hernia reumática, cuando hay una hernia del hígado, a diferencia de cuando no hay hernia del hígado, la sobrevida probablemente es cerca de un 18%, es como el doble. Entonces no solamente es el tamaño del pulmón basado en la razón pulmón-cabeza, sino también la proporción del hígado que esté herniado, la que determina la sobrevida. Y ustedes pueden ver en cualquiera de esas categorías su problema, pero les doy el ejemplo del rango severo. Nuevamente para reenfatizar de que cuando hay una proporción del hígado que está herniado, eso también reduce la posibilidad de sobrevivir. Nosotros utilizamos la resonancia magnética, no utilizamos ultrasonido para determinar la severidad de la enfermedad. Y no solamente nosotros, sino también muchos centros en Estados Unidos, incluyendo el Children's Hospital of Philadelphia, donde hay un centro grande que ha estudiado esto, ¿no? Y este es el resultado de nuestros estudios, donde hemos clasificado la severidad de acuerdo a otro parámetro derivado de la resonancia magnética, que es el volumen pulmonar total. TLV es el volumen pulmonar total, y OE es lo que está observado, la razón de lo que está observado y lo que está esperado, ¿no? Entonces, cuando uno va a la parte inferior de la diapositiva, el grupo severo está definido como lo que está observado y lo que está esperado en términos de volumen pulmonar, y cuando es menos del 32%. Cuando lo que está observado y esperado es menos del 32%, y cuando la proporción del hígado que está herniado es por encima del 21%, esa es la definición de severidad de acuerdo a los parámetros de resonancia magnética, y la mortalidad es del 52%, y la necesidad de utilizar el pulmón artificial o extracorporeal membrane oxygenation es alrededor del 62%. En cambio, cuando uno ve el grupo moderado, ustedes pueden ver que la mortalidad es del 8% solamente, y solamente en el 13% se necesita utilizar el pulmón artificial, ¿no? Entonces, otro tipo de parámetros basados en la resonancia magnética. Y nuestras publicaciones están básicamente basadas
en el uso de la resonancia magnética y no en el ultrasonido. La oclusión traqueal fetoscópica requiere, en primer lugar, anestesiar y paralizar al bebé. Entonces, generalmente utilizamos una aguja 22 para entrar por vía ultrasónica en un brazo o la pierna del bebé, y ahí inyectamos una medicación que incluye el encuronium, que es para el encuronium porque es para paralizar al bebé, la atropina para estabilizar el corazón del bebé y el fentanilo para poder dar anestesia al bebé. Y luego se coloca anestesia local en el abdomen de la madre y se hace una pequeña incisión, y a través de eso se entra con el fetoscopio y en forma progresiva se entra a la vía aérea del bebé. Ustedes pueden ver acá por fetoscopía los labios, la lengua, la úvula, las cuerdas vocales y la tráquea, y acá podemos ver la carina donde se está bifurcando la tráquea. Este es el balón traqueal, la capacidad es 0.8 mililitros, se llena con suero salino y luego se inyecta. Y acá pueden ver ustedes por vía ultrasonográfica el balón traqueal que está en un bebé que tenía una hernia diafragmática, como se visualiza el balón traqueal por ultrasonido, ¿no? En uno de los pasos hemos ya entrado a la tráquea del bebé, y acá pueden ver la tráquea que se está bifurcando. Acá está el globo traqueal que se está inflando, y acá por debajo de la cuerda vocal es donde hemos dejado ya el globo traqueal, ¿no? Y este es el bebé que les mostré anteriormente. Esto es 3 semanas después de la colocación del globo traqueal. La razón pulmón-cabeza cambió de 0.67, que era extremadamente severo, a un rango moderado, que es de 2.5. Y no solamente eso, ahora ya se puede ver mejor el corte de 4 cámaras y se puede ver mejor el pulmón, ¿no? Por la acumulación de líquido en ese pulmón. En términos de cuándo poner y cuándo retirar el balón traqueal, ustedes pueden ver en la parte de abajo una línea. Tradicionalmente nosotros poníamos el globo traqueal entre la semana 26 y 29. Últimamente tenemos ya un protocolo diferente, estamos colocando entre la semana 28 y 32. Solíamos retirar el balón traqueal alrededor de la semana 34, pero ahora, como estamos poniendo el balón traqueal más tarde, estamos retirando alrededor de la semana 35 o 36. Y se retira utilizando fetoscopía también, o cuando se rompe la membrana se puede utilizar una aguja para, en forma percutánea, desinflar el balón o el globo traqueal, o utilizar un procedimiento que se llama EXIT, por sus siglas en inglés, que es simplemente una cesárea modificada en la cual el bebé todavía se mantiene conectado a la placenta mientras se hace el procedimiento, ¿no? Y luego la cirugía neonatal se hace entre el día 2 y 4 después del parto, siempre y cuando el bebé esté estable. Inclusive se puede hacer la cirugía cuando el bebé está conectado al pulmón artificial. Y esto es un videoclip de procedimiento. Acá ven el feto. Si ustedes siguen mi puntero, acá está la cabeza del feto. Estamos entrando con una cánula número 10, y a través de la cánula número 10 vamos a entrar con un fetoscopio. El fetoscopio va a poder mirar bien acá la barbilla del bebé, y luego cambiamos la fetoscopio, ¿no? Acá podemos ver en el fetoscopio la barbilla del bebé, y utilizamos, y acá se puede ver los labios del bebé, y progresivamente vamos a entrar a la vía aérea. El bebé está paralizado. El fetoscopio que utilizamos tiene 3. El otro es para pasar el catéter que tiene el otro canal es para inyectar líquido. Entonces, de forma progresiva vamos inyectando líquido, vamos avanzando desde la lengua, estamos entrando por una zona lateral, y cuando hemos entrado ya a cierta distancia vamos a cambiar vamos a ingresar a la zona de la faringe. Esta es la zona de la faringe, y debajo se puede ver el esófago. Este es el esófago. Delante del esófago esta estructura que está como a las 6, es la epiglotis. Este es el esófago, este es la epiglotis, y luego se ve la vía aérea. Ahí se ve la vía aérea. Estas son las cuerdas vocales. Estas las cuerdas vocales. Vamos a entrar a la vía aérea hasta que se ve la bifurcación de la tráquea. Acá se ve la bifurcación de la tráquea, y vamos a colocar el globo traqueal, el balón traqueal,
a una distancia media entre la carina, entre la bifurcación traqueal y las cuerdas vocales. Entonces vamos a avanzar el catete que tiene el globo traqueal y el globo traqueal se va a inflar para ocluir la vía aérea. Entonces pueden ver en un minuto, acá está el catete con el globo traqueal, vamos a inflar el globo traqueal. Ustedes pueden ver en un minuto cómo se infla el globo traqueal. A mitad de distancia entre la carina y las cuerdas vocales, como les dije, acá está el globo traqueal. Lamentablemente tenemos un poco de aire ahí, pero está bien, la mayor parte es líquido, y luego simplemente se jala, se desconecta el globo traqueal de la cánula y se retira el instrumento, ¿no? Y esta es una publicación hecha por Gianni y el grupo de Deprez en Europa. En esta gráfica ustedes pueden ver en un recuadro en rojo a la mano izquierda de la diapositiva bebés que tenían una hernia reumática severa basada en una razón pulmón cabeza por debajo de 1, ¿no? Entonces este grupo de bebés de alrededor, vamos a ver, 27 bebés que fueron manejados, fetos mejor dicho, que fueron manejados de forma expectante, el 8% de ellos solamente sobrevivió. A diferencia de aquellos bebés que han sido, veamos acá, son 28 bebés fetos que recibieron la oclusión traqueal, la sobrevida fue del 55%. O sea, un cambio dramático en términos de sobrevida, con bebés que tienen una hernia reumática severa. Para este 8% es la reflexión de estos centros en Europa que no tenían el pulmón artificial, porque esto es muy bajo en términos de sobrevida para un centro que tiene un pulmón artificial o el ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, porque eso aumenta dramáticamente la sobrevida en casos de manejo expectante. Entonces, la conclusión de este estudio fue de que en fetos con hernia reumática severa está asociado el uso del globo traqueal en hernia reumática severa está asociado con una disminución en la necesidad del pulmón artificial y también se asocia con una resolución de la hipertensión pulmonar al año de vida en casos severos, y la prevalencia de la hipertensión pulmonar puede convertirse a números similares a lo que están observados en el caso de hernia reumática moderada. Y déjenme reenfatizar esto, porque voy a regresar a una gráfica que les mostré antes. Ustedes pueden ver de que acá, en el grado de resolución de la hipertensión pulmonar, este 68% o 69% básicamente de resolución de hipertensión pulmonar es prácticamente el mismo de lo que se observa en casos de hernia diafragmática moderada. Entonces, este es un beneficio adicional del globo traqueal que ayuda a la resolución de la hipertensión pulmonar al año de vida, ¿no? Así que, bueno, eso solamente quería compartir con ustedes. Estoy seguro que durante el momento de las preguntas y respuestas podemos sacar algunas cosas. Muchas gracias nuevamente. Doctor. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, doctor Espinosa. Por el formato de la conferencia. Doctor Jimmy, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, doctor? Bueno, por el formato de la conferencia, tengo entendido que no han considerado preguntas a través de la organización, pero solo quiero robarle un comentario previo a ingresar a la mesa. ¿Cómo luchar contra la hipertensión pulmonar, doctor? Que se trata de salvar con la oclusión traqueal, pero la tasa de mortalidad y morbimortalidad en los grupos que, gracias a varios esfuerzos de pequeños grupos en nuestro país, está tratando de llevarse adelante estos procedimientos todavía privados. A veces el balón no puede luchar contra la hipertensión pulmonar ya constituida. Puedo robarle un minuto previo al agradecimiento final, doctor, en los minutitos que tenemos. Sí, claro. Bueno, es lamentable que en realidad no sé qué pasó con los slides, pero por lo menos la mitad de los slides no han sido proyectados, donde yo hablaba primero sobre la experiencia que nosotros teníamos en nuestra institución con respecto a sobrevida, y luego vi un estudio adicional
que es la última parte que presentaron en los slides con respecto al efecto del globo traqueal y el efecto con una mejor resolución de la hipertensión pulmonar. Pero en forma breve, tenemos cuatro publicaciones de nuestra institución con respecto a nuestra experiencia. La primera fue hecha hace un par de años, donde hablamos en realidad hace 4 años, donde hablamos de nuestros primeros 10 casos, y ahí demostramos de que el globo traqueal estaba asociado a un incremento en la sobrevida. El grupo de control fue un grupo de control histórico, cuando todavía no teníamos el globo traqueal, y en estos fetos la sobrevida era de 47%, utilizando el ECMO, el pulmón artificial. Pero cuando se usó el globo traqueal, la sobrevida a 6 meses se duplicó al 80%, del 47% al 80%. Ciertamente 47% es mucho mejor que los números que previamente aparecieron en una de las diapositivas, donde hablaba de la experiencia en Europa, en el cual describían una sobrevida de 8%, y claramente eran centros que no tenían el pulmón artificial o el ECMO, ¿no? Pero yendo a su pregunta, doctor Huerta, la otra publicación que lamentablemente los slides no se presentaron, no estoy seguro por qué razón, hablaba sobre una publicación que ya tiene 2 años, donde evaluamos bebés nosotros ya hemos hecho como 32, 33 casos de colocación del globo traqueal, y tenemos la experiencia más larga en Estados Unidos. Claramente los centros europeos tienen mucho más volumen porque ellos empezaron más temprano. Pero a lo que voy es, en esta publicación evaluamos los bebés que tenían hernia diafragmática congénita y a los cuales se les había puesto el globo traqueal, 16 fetos, y otro grupo de control que era alrededor de 30 y tantos fetos, que era del control histórico, de grupos también con la misma severidad de hernia diafragmática, que no tuvieron la suerte de tener el globo traqueal porque todavía no estaba en nuestra institución. Y hicimos el seguimiento a 1 año para ver cuál era la prevalencia de la hipertensión pulmonar. La prevalencia de hipertensión pulmonar en aquellos bebés con hernia diafragmática severa que no tuvieron el globo traqueal era alrededor del 82%, a diferencia del 44% los bebés que sí tuvieron la suerte de tener el globo traqueal, sobrevivieron y vivieron al año. Entonces, la prevalencia, basado en ese estudio retrospectivo, nosotros sugerimos de que el globo traqueal puede tener algún valor en mejorar otro problema severo que es la hipertensión pulmonar. Lógico, es un estudio retrospectivo, y la razón por la cual tenemos un nuevo protocolo de estudios para evaluar en forma prospectiva si esto es cierto o no. Ahora, ustedes saben de que ya pronto va a salir el resultado del estudio randomizado del valor del globo traqueal en 2 poblaciones, en bebés con hernia diafragmática severa y en bebés con hernia diafragmática moderada. Y nosotros hemos participado de ambos protocolos. Y todavía no tenemos los resultados, pero de repente también van a haber algún tipo de resultado con respecto a la hipertensión pulmonar en estas publicaciones. Pero solamente para decirle que, por lo menos basado en nuestro estudio retrospectivo, parece ser de que el globo traqueal tiene algún rol en mejorar el pronóstico desde el punto de vista de hipertensión pulmonar en los neonatos. Correcto, muchas gracias, doctor Jimmy, por ceñirse al tiempo, tanto en la conferencia y ahora por sus preguntas. Seguramente todos los apasionados de la medicina fetal seguramente vamos a tener oportunidad en un futuro de tratar este tema más ampliamente, aprovechando la experiencia de todo el grupo de Houston Medicine, el grupo de Texas, que como usted dice es parte importante, no solamente en Estados Unidos, porque no ha formado parte de los trials más importantes, así que hay mucha expectativa para ver esos resultados, doctor. Bueno, sin más, doctor, agradecer por su experiencia, por su conferencia. Motiva a todos los diversos grupos que están trabajando en nuestro país para mejorar la supervivencia de los bebés con esta patología de tanta mortalidad. Así que, en nombre de mi persona, agradecer también a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en su presidencia, el doctor Matsumura, por organizar este programa y por hacernos formar parte de la moderación junto con el doctor Jimmy Espinosa, quien agradezco nuevamente su participación, doctor. No, muchas gracias. Gracias a la sociedad, gracias, doctor Huerta. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta luego, doctor. Buen día. Hasta luego.